Bueno, Fafa, mucha gente ha respaldado, lo va a respaldar, tú puedes estar seguro, porque ahí no se sabe quién rompió el orden constitucional realmente. No se sabe quién lo rompió, de que hay un vacío y de que la historia está por escribirse también a partir de hoy, para mí es innegable en el caso de Perú. Veamos qué pasa, esperamos que los resultados sean los menos dolorosos para la población, especialmente para los pobres, que son los que siempre aportan los muertos. Y bueno, yo le quiero hablar de un tema que normalmente no se habla, pero que tiene una importancia y a veces se maneja de forma indirecta en términos de importancia, pero que también tiene un peso directo sobre todos nosotros y sobre toda la geopolítica, diríamos que americana en general, me refiero al continente en su conjunto e incluso más allá del continente americano. En estos días han salido unas publicaciones que se llaman Twitter Files, o sea, publicación de expedientes de Twitter, diríamos. Son unos documentos internos de Twitter que Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, ha sacado a la luz. En ellos nos informa, en ellos nos revela que los antiguos administradores de Twitter hicieron un manejo incorrecto, un manejo indebido, un manejo inmoral, porque ocultaron información, manejaron en secreto una serie de informaciones sensibles de muchísima importancia para la sociedad norteamericana y en gran medida también para la sociedad política mundial. Al mismo tiempo que se negaron a ofrecer informaciones al FBI. Me refiero al caso del hijo del presidente Joe Biden, el señor Hunter Biden. Hunter Biden es hijo del presidente actual de los Estados Unidos, pero desde el año 2014 ha estado asociado a unos expedientes de tráfico de influencia, de manejo de corruptivos, especialmente en Ucrania, precisamente Ucrania, pero no ahora, sino desde el 2014. Expedientes que fueron ocultados, expedientes que fueron manejados de manera indebida, expedientes que la sociedad norteamericana no tuvo acceso porque Twitter los escondió. No voy a contar la historia de cómo finalmente llegaron estas informaciones a manos de Twitter, pero son informaciones que provienen directamente de una computadora de mano del señor Hunter Biden. ¿A qué viene todo esto? Bueno, aquí con esto, de nuevo se trae a colación los conflictos en medio de los cuales se mueve la sociedad norteamericana de hoy. Pero al mismo tiempo, estos conflictos nos muestran que independientemente de que aquel país organizado, basado en una fuerte institucionalidad, también hay serios deterioros cuando se trata de manejar temas de poder, serios deterioros en la conducta institucional cuando se trata de cuidar figuras de poder. Y en este caso hablamos de Hunter Biden, que estaba involucrado en ese proceso de querella pública justo antes de las elecciones del año 2020 en los Estados Unidos, justo antes de esas elecciones donde su papá era candidato también. Ya anteriormente los republicanos habían apelado continuamente a que se diera un manejo público más directo, un manejo público ilegal, correspondiéndose con los procedimientos de aquel país. Pero eso no ocurrió. Finalmente no ocurrió, independientemente de la demanda de los norteamericanos, de los republicanos. Esto también viene al pelo porque en el día de ayer la justicia norteamericana condenó o fue sometido a la justicia norteamericana la organización Trump. La organización Trump no es más que un par de entidades, de emporios que están bajo el nombre de Trump y que son de la familia Trump. Fueron sometidos por manejos indebidos de los funcionarios de esas empresas con el caso específico de los impuestos. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Bueno, esto viene a que en la misma familia Trump
y un sector de los republicanos está alegando que esta es una persecución política que trata de anular la participación electoral de Donald Trump, que es un recurso de corte judicial para disminuir la participación política de Trump. Estamos hablando de un elemento que hoy se llama el lawfare en todo el mundo, que justamente apelando al lawfare es que algunos presidentes latinoamericanos han sido derrocados en golpes de estado así blandos, como ya también se conocen. Entonces, este tema, el de Hunter Biden, no es tan sencillo. Observen que ni siquiera aparece en los medios de comunicación. Ha aparecido de soslayo en algunos medios de comunicación o agencias internacionales de prensa, pero es un tema de fondo, porque es un tema que envuelve en términos políticos la calidad moral del propio presidente norteamericano, el propio presidente Joe Biden. Esto llegó tan lejos que, por una parte, el periódico que inició el proceso de denuncia de la participación turbia del hijo de Biden en Ucrania fue sometido a una terrible presión tan fuerte que, por un lado, los artículos que se publicaron denunciando esa turbidez del hijo de Biden fueron eliminados. Óigame bien, en ese país fueron obligados a ser sacados los artículos del New York Post. Y por el otro lado, el mismo periódico New York Post, que fue responsable, reitero, de dar a conocer la turbidez de las acciones del señor Hunter Biden, fue eliminada su cuenta del Twitter. Estamos hablando de los Estados Unidos. De hecho, una acción que deniega la libertad de prensa en aquel gran país. Estamos hablando de un fenómeno de extrema importancia que se atañe o que normalmente se acusa a los países latinoamericanos, a los países tercermundistas, de ser los responsables de ese tipo de práctica. Pero eso fue una práctica realmente que afectó la libertad de prensa de ese país. Hoy puesta en evidencia por Elon Musk. Pero al mismo tiempo, con esta acción, con estos fenómenos que vemos, estas disputas entre el fenómeno Hunter y el fenómeno organización Trump, aparece la situación, la realidad política de aquel país. Una realidad política que confronta a dos grandes partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, a través de las figuras que van a participar en las elecciones de allí, utilizándose todos los recursos para uno descalificar al otro. Recursos asociados a la libertad de prensa, recursos asociados a la justicia. Uno empeñado en anular al otro, independientemente de cómo esto afecta la imagen de los Estados Unidos como un país altamente organizado. Definitivamente comienza a aparecer la turbidez del panorama político en los Estados Unidos a través de este tipo de acciones. No olviden que una parte de estos fenómenos está siendo oculto justo para evitar que los grupos de poder sean afectados. Así se manejan también allá. No es solamente acá, en los países de América Latina y en nuestro país en particular, también en los Estados Unidos. Hay turbidez. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.